Bueno, vamos a continuar después de haber almorzado con la siguiente conferencia a cargo del médico veterinario Alberto Dupuis, egresado de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA de Argentina y de ECOVET. Su conferencia, Actualización clínica, abordaje del paciente convulsivo desde la doctrina homeopática. Adelante. Bueno, de casualidad, como suceden las cosas, me enteré que se reunieron veterinarios europeos, norteamericanos y australianos para tratar el tema de las convulsiones, para aunar criterios para que en todo el mundo, cuando se hablan de convulsiones en animales, se utilice el mismo lenguaje, porque siempre se había hecho un paralelismo con lo que va surgiendo con las definiciones de medicina humana. Y bueno, hubo una reunión. ¿Qué pasó? Ahora tengo apagado esto. Hubo una reunión y en el año 2015 este grupo de trabajo internacional de epilepsia veterinaria, la sigla IVET, se pusieron de acuerdo, hicieron un consenso unificado para que sea una herramienta fácil de utilizar, y no solo para los veterinarios, sino para el público en general y también para los criadores de animales. O sea, para que todos hablen el mismo idioma cuando se refieren a los trastornos convulsivos. Entonces, bueno, sé que después de comer tienen sueño, pero hay definiciones. ¿Qué le vamos a hacer? Así que la cafeína les puede ayudar. Entonces, como convulsión se define a la manifestación clínica de descargas eléctricas anormales, sincrónicas, súbitas, o sea, repentinas, paroxísticas, descontroladas y transitorias de corta duración, generadas en un grupo de neuronas encefálicas. Esa es la definición de convulsión internacionalmente aceptada, que debe coincidir con la de medicina humana. Ahora, la convulsión puede deberse a un desorden originado en el encéfalo o en algún otro punto del organismo que lo comprometa en forma secundaria. No son privativas de algo del encéfalo, sino que pueden originarse en cualquier otro lado. Ahora, una crisis epiléptica es la actividad eléctrica anormal, excesiva y sincrónica de un grupo de neuronas encefálicas que se manifiesta mediante síntomas clínicos motores, sensitivos, autónomos y o conductuales, generalmente autolimitantes y transitorios, que es lo que estamos acostumbrados a tratar. Pueden estar presentes las 4 características o una sola. La crisis epiléptica, a su vez, consta de 3 fases. La fase preictal o prodromos, que ocurre un tiempo antes del ataque en sí. Sus características son inespecíficas y variables, y en los animales domésticos, consistiendo generalmente en cambios de comportamiento, intranquilidad, ansiedad, demanda de atención, etcétera, que muchas veces, si no son muy intensos, pasan desapercibidos por la persona que acompaña al animal, y dicen, no me doy cuenta que va a tener una crisis epiléptica. Entonces no es que quizás sí manifiesta algo el animal, pero la persona no se da cuenta porque no son muy intensos. O en las razas con hiperapego, consideran que ese hiperapego está más pegote que otras veces, pero no lo relacionan con que va a tener una crisis epiléptica. Bueno, la crisis o ictus, que es la convulsión propiamente dicha, y la fase post-ictal, que al igual que la fase peictal, sus características varían de un individuo a otro, aunque son más específicas y reconocibles en la fase post-ictal. Puede ser hiperactividad, sueño profundo, apetito voraz y o sed extrema, ceguera momentánea, trastornos en la marcha, alteraciones de la conducta, etc. Y ahí sí, la duración es de unos pocos minutos, pero puede ser de varias horas e incluso días. Bueno, epilepsia se denomina epilepsia a toda afección crónica de etiología diversa, caracterizada por una predisposición en el tiempo a generar crisis epilépticas recurrentes, convulsivas o no.
debidas a descargas excesivas de las neuronas del encéfalo, asociadas eventualmente con diversas manifestaciones clínicas o paraclínicas. O sea que epilepsia, ya sea primaria o secundaria, que vamos a ver la clasificación después, se debería denominar a todo animal que presente convulsiones repetidas como que es un perrito epiléptico, que antes no teníamos esa, no utilizábamos esta nomenclatura. Decíamos, no, epiléptico es el que tiene epilepsia primaria, el que nació epiléptico. Ahora, epilepsia es todo animal que tenga crisis convulsivas repetidas. Bueno, la fisiopatogenia es sencilla. Hay un desorden en la membrana neuronal que evita la repolarización, entonces hay una despolarización excesiva que actúa como un disparador de la actividad eléctrica. Entonces ahí es donde se produce la convulsión. Ahí, neurona del encéfalo, la membrana de la neurona. Y a nivel bioquímico aumentan los neurotransmisores excitatorios, que es el glutamato, el principalmente mencionado, o disminuyen los neurotransmisores inhibitorios, que el gamma-aminobutírico es el más mencionado. En eso no hay discusión. Bueno, la clasificación. Según el tipo de crisis, tenemos las generalizadas. Las generalizadas, las más comunes, las que vemos siempre, son tónico-clónicas, pero pueden ser mioclónicas, tónicas solo o atónicas, que las atónicas es lo contrario, es con flacidez, con debilidad muscular, que esas son las que se confunden con síncopes. Entonces por eso hay que hacer el chequeo cardiológico. Si no son generalizadas, son focales, y las focales pueden ser simples, con signos motores solamente, con signos autónomos o con signos conductuales, que ahí es donde se empiezan a pelear los neurólogos con los etólogos. Porque los neurólogos tratan de cualquier crisis de comportamiento, por ejemplo las estereotipias y demás, los neurólogos las tratan de llevar al terreno de una convulsión focal con signos conductuales, y el etólogo no, todo lo contrario, dice que es un trastorno de comportamiento, pues lo que cambia es la terapéutica, o darle un antidepresivo tricíclico en medicina convencional, o fenobarbital, que es la droga de elección. Entonces, muchas veces vienen medicados con fenobarbital animales que tienen estereotipias y no hay ningún resultado favorable. En cambio, con fluoxetina, andan muchas veces mejor que con fenobarbital. Y otro tipo de crisis son las focales con generalización posterior, que está... Es raro este acople, porque se quedó sin pilas. es espontáneo, es convulsivo. Las focales con generalización posterior, que también estamos acostumbrados a ver, que empieza en la cara y después tiene una convulsión general. Estas son también frecuentemente vistas. Bueno, y según la etiología, ahí sí, la epilepsia primaria o idiopática, que es de carácter genético, se debería a anormalidades en los canales de la membrana celular de las neuronas, canalopatías, que inducirían un grado de mayor excitabilidad neuronal. Actualmente se clasifica como genética, presuntamente genética o de causa desconocida. Las primarias. Y las presuntamente genéticas es cuando tienen muchísimos indicios, porque la raza tiene tendencia, porque el padre del animal es epiléptico, porque los hermanos son epilépticos y este tratamiento, dicen, bueno, tiene que ser de causa genética. Pero no lo pueden demostrar. Bueno, y la epilepsia secundaria o adquirida, existe una causa activa a nivel encefálico que genera un desequilibrio eléctrico provocando excitación neuronal y consecuentemente convulsiones. Y de esa epilepsia secundaria, o sea que no es primaria, que no es genética, le dieron dos nombres: epilepsia estructural, cuando es por causas endocranianas. A mí me gusta ese lugar, pero acopla. A ver. Bueno, a causas endocranianas, congénitas, hidrocefalia, que es una causa frecuente de convulsiones.
y adquiridas circulatorias el ACV, que los animales tienen muchos ACV, pero son de hallazgo en la necropsia, y bueno, o a no ser que le hagan resonancia o tomografía, que no son cada vez, acá Carolina me dice que me adelante. Es que no sé dónde está la... Ah, acá lo tengo al lado. Con razón, entonces me pongo de este lado, perdón. No, ahí está bien. Adelante, Acá está pues. es adelante. Ahí está, listo, ya está. Acá está mejor. Es que está hecho para estar acá, arriba del escenario. Bueno, la epilepsia estructural, causas endocrinarias, hablamos, hidrocefalias adquiridas ACV, infecciosas, que la más común es el distemper en caninos, y las tumorales, que lamentablemente ahora son cada vez más frecuentes. Y la que no es estructural es reactiva, y la reactiva es por causas extracraneanas, como los desórdenes metabólicos, hipoglucemia, hipocalcemia, que es muy frecuente, la insuficiencia renal, que también es frecuente, y la encefalopatía hepática, que hoy mencionaron. Las intoxicaciones diversas y los traumatismos. Menos frecuentes, convulsiones por traumatismo, pero bueno. Esta es más o menos la clasificación de las convulsiones o de las epilepsias, desde el punto de vista convencional, para que lo tengan frecuente, porque ahora vamos a ver, hacer el paralelismo con la homeopatía, con la clasificación homeopática de las enfermedades. Entonces, bueno, enfoque homeopático, vamos a hacer un repaso doctrinario. Clasificación de las enfermedades, enfermedades agudas, parágrafos 72 y 73. Hahnemann decía que las enfermedades agudas individuales eran explosiones pasajeras de la sola latente. Un individuo en aparente estado de salud tenía una manifestación de enfermedad súbita, una explosión pasajera de la sola latente. De que uno esté en una predominancia miasmática, lo afectan si es muy excesivo ese estímulo externo. Dentro de la indisposición, generalmente los traumatismos y las intoxicaciones son las más mencionadas. Y las fiebres agudas individuales, tomar frío o mojarse son las dos también más. Una exposición al sol, una insolación. Y cuando sí dependen del miasma crónico son las crisis agudas, reagudizaciones o exacerbaciones del miasma crónico, que ahí es crisis asmática, una crisis convulsiva en un paciente con una insuficiencia renal compensada, que tenga descompensaciones y que esas descompensaciones sean con la crisis urémica acompañada con síntomas neurológicos. Ahora, las enfermedades agudas colectivas, que afectan a muchos individuos a la vez, esporádicas o epidémicas, y dentro de las epidémicas, los denominados miasmas agudos, que es lo que en la actualidad nosotros conocemos como enfermedades infectocontagiosas. Muy bien, entonces, enfermedades agudas, esta es la clasificación de acuerdo al organón de Hahnemann, y las que no son agudas son crónicas. Entonces, las crónicas están descritas en los parágrafos 74-81. Tenemos las crónicas aparentes, que son debidas a condiciones ambientales desfavorables, evitables o no. Nuestros animales domésticos están sometidos no voluntariamente a este tipo de condiciones ambientales desfavorables. Hahnemann se refería a los humanos que se someten voluntariamente. Los animales se someten involuntariamente, pero están sometidos. Las artificiales, que se refieren básicamente a la ingestión de sustancias que los intoxican, ya sean iatrogenias, o sea, medicamentos prescritos por el veterinario o no, o sustancias tóxicas ambientales, insecticidas, etc. Y las verdaderas, que
Hahnemann denominó SORA, psicosis y sífilis, depende de la tendencia de cada individuo. Entonces, bueno, esta es la clasificación de las enfermedades. Vamos a paralelizar los trastornos convulsivos con la clasificación de las enfermedades según Hahnemann, a ver cómo se diferencia la estrategia semiológica para tratar de encontrar el remedio más similar a cada caso en particular. Entonces, acá tenemos al perrito, que está muy contento. Es sometido a una causa de estrés psíquico o sometido a una causa de estrés físico, lo impacta, tiene el cuadro convulsivo y puede pasar dos cosas: que regrese al estado previo o que le queden secuelas, no regresa al estado previo, o sea que ya las convulsiones pasan a formar parte de su constitución, de su idiosincrasia. Por ejemplo, una intoxicación con fosforado, tiene la crisis convulsiva por el fosforado, es tratado, aunque sea tratado alopáticamente, no importa, le ponen atropina, lo lavan con solución fisiológica, la de antidiurético, bueno, elimina todo el fosforado. Ese perro a partir de ese momento queda con una convulsión cada 45 días, entonces no regresó al estado previo, ya la convulsión pasó a formar parte del paciente. Bueno, reiteramos, explosiones pasajeras de la zona latente. Entonces, las indisposiciones corresponden con el concepto de epilepsia reactiva de tipo secundario debido a causas extracraneanas. Las causas psíquicas que no están descritas en la bibliografía convencional, en ningún texto, al menos que esté a mi alcance, dice por un susto puede tener convulsiones, o por castigo, o porque se enojó. Eso en la bibliografía convencional no está descrito, pero bueno, nosotros como homeópatas sabemos que hay animales que pueden tener por un estímulo psíquico muy fuerte una crisis convulsiva. Y si no, las causas físicas, las más comunes dentro de las indisposiciones, son las intoxicaciones y los traumatismos. Bueno, el tratamiento de este tipo de crisis convulsivas es: Hahnemann recomendaba, como es algo pasajero, si no es muy intenso, tratar de no medicarlo. Como eso es difícil, porque se desespera mucho, algo que sea perro o gato de veterinario, es muy difícil que suceda, entonces va a haber que medicarlo. El tratamiento puede ser convencional, no hay problema, anticonvulsivantes en el momento, y si es homeopático hay que tener en cuenta, ¿qué se tiene en cuenta para buscar el medicamento en estas situaciones? El trastorno si es la intoxicación, buscar si está la sustancia en el repertorio, que está, en generales hay como 30 sustancias mencionadas. Si es un traumatismo, el traumatismo en cada capítulo, si es en la cabeza, capítulo cabeza, traumatismo, si es en el cuello, capítulo espalda, traumatismo. O sea, ese es el síntoma cabeza de fila, y los síntomas presentes en las crisis que nos llamen la atención. Esa sería la estrategia semiológica para tratar esos casos sin importar la forma de ser del animal, los deseos alimenticios, etcétera, etcétera, porque es una indisposición, no tiene que ver con el animal, es debido a la fuerza, al impacto, la fortaleza del impacto que lo desequilibra. La evolución mejora y regresa al estado original, o mejora y no regresa al estado original. Podemos tener, independientemente del tratamiento que se haya hecho, podemos tener esas dos opciones. Bueno, ahora, si se trata de una reagudización de la enfermedad crónica, que sería una epilepsia primaria idiopática, porque cada crisis epiléptica se está reagudizando
Es un animal normal, digamos, cualquier paciente que ustedes, felino o canino, que tenga convulsiones, que presente crisis epilépticas. Cada crisis epiléptica es una reagudización de la enfermedad crónica, no es una enfermedad aguda que se presenta una vez por mes, no, es una manifestación de la enfermedad crónica que se presenta una vez por mes. Entonces, corresponde a la primaria o idiopática, al que nació así, al que no se sabe por qué la tiene, o a la secundaria o adquirida, estructural, causas endocraneanas, que tenga un tumor cerebral, que tenga una desmineralización o lo que fuere, o a una reactiva, causas extracraneanas, que exactamente a la metabólica, hipoglucemia, un animal que hace crisis de hipoglucemia porque tiene un páncreas. Insulinoma, gracias. Ya ven que la edad me va jugando estas malas pasadas. Un insulinoma, una hipocalcemia, lo más común es en las perritas recién paridas, o una disfunción hepático-renal. Entonces, ese paciente, esas crisis epilépticas son de la enfermedad crónica que tiene el paciente, no que aparecen de la nada. Bueno, entonces acá la estrategia semiológica es distinta, porque acá sí, además de tener en cuenta las causas desencadenantes, durmiendo, por excitación emocional, por susto, la causa que le desencadena la crisis, siempre la excitación está presente, puede ser por tormentas, en fin. Los síntomas característicos de la crisis, y acá sí son importantísimos los constitucionales del paciente y los característicos del comportamiento generales y locales. Sintéticamente hay que preguntar vida y obra del animal, agregando cuáles son los disparadores de las convulsiones y tomar los síntomas característicos de las crisis. Esa sería la estrategia terapéutica. Entonces ya hay una diferencia. En las otras no me importa esto y en estas me importa muchísimo esto. Bueno, las fiebres agudas individuales y miasmas agudos, que corresponden a una enfermedad infectocontagiosa, corresponde a la epilepsia estructural secundaria adquirida de causa endocraneana, infecciosa, la más común, reitero, el distemper, y la estrategia semiológica es la aplicación de esquema de jerarquización del cuadro agudo, que nosotros utilizamos para los colegas que no están al tanto, un esquema de un médico de la India, Praful Vijayakar, que él tiene en cuenta 3 ítems fundamentales, que son la actividad del paciente, si está inquieto o postrado, la modalidad térmica, si se deja tapar y pide ser cubierto, o sea, si está friolento o caluroso, y la sed, si pide de tomar o si está totalmente indiferente. Y los síntomas nuevos aparecidos en el cuadro agudo, de las crisis y del paciente, de comportamientos generales y locales, porque acá lo que importa es el estado actual, porque es una enfermedad infectocontagiosa donde el 80% de la sintomatología es aportada por el germen actuante. Entonces, si bien sigue habiendo un poquito de individualidad, pero muchos pacientes con esa enfermedad infectocontagiosa se comportan de igual manera, y no es exactamente eso, pero es como hacer una especie de genio epidémico, aunque no sea porque estamos tratando al paciente individualmente, pero tenemos muy en cuenta cómo está su actitud en el momento de la enfermedad infectocontagiosa, y de las convulsiones se modalizan las crisis y los síntomas actuales del paciente, minimizando cómo es naturalmente. Bueno, similitudes y diferencias. Vimos 3 esquemas semiológicos. En la indisposición se individualizan las crisis, porque se toma la causa y los síntomas característicos de la crisis. Estamos individualizando la crisis, independientemente del paciente. En la reagudización del miasma crónico se individualiza al paciente a partir de los síntomas aparecidos en la crisis. Entonces tenemos los síntomas del paciente, que son los constitucionales, más los característicos del comportamiento generales y o locales,
más las causas desencadenantes de las crisis y los síntomas característicos de las crisis. Entonces, estamos individualizando al paciente, pero poniéndole síntomas característicos que normalmente no presenta. Y en las fiebres agudas individuales y miasmas agudos se individualiza la enfermedad aguda. Aplicamos el esquema de jerarquización del cuadro agudo, del eje de actividad, modalidad térmica y sed, y los síntomas nuevos aparecidos en ese cuadro agudo, los característicos de las crisis y del paciente en el comportamiento generales y locales, pero aparecidos en ese cuadro agudo. Esas son las diferencias. Entonces, no se toman de la misma manera de acuerdo a la causa de cada crisis epiléptica. Y cuando hay una cronificación de la enfermedad aguda, son las secuelas neurológicas o crisis epilépticas luego de padecer una enfermedad aguda, y la estrategia semiológica es la misma que para la agudización del miasma crónico, pues ya empieza a formar parte del paciente. Entonces nos interesa cómo es el paciente, cómo es con su entorno, cómo es en su comportamiento, etc. Y le agregamos los síntomas de esa crisis epiléptica que se instaló a partir de la enfermedad aguda. Entonces, tenemos en cuenta las causas desencadenantes de las crisis, los síntomas característicos de las crisis y los síntomas del paciente, constitucionales y característicos del comportamiento generales y locales. Cuando digo constitucionales me refiero, por ejemplo, a timidez, cobardía, dictatorial, esos son los que forman parte de la Constitución. Y cuando digo característico del comportamiento, por ejemplo, irritabilidad a la mañana, es un característico. Bueno, la toma del caso según el predominio miasmático. Ahí también tenemos variaciones. Estamos hablando ya de la toma del caso en la reagudización del miasma crónico o en la cronificación de la enfermedad aguda. Parece un juego de palabras, pero no lo es. Cuando hay predominio de la SORA, que son epilepsias primarias o secundarias funcionales, hay una alteración de la membrana de la neurona, pero es funcional, es reversible, no hay lesión. La toma del caso es igual a la de las secuelas de una afección aguda, lo que acabo de decir, ¿no? Es las características del paciente más las características de la convulsión. Cuando hay predominio de psicosis, que son las epilepsias secundarias intracraneales lesionales, edemas, tumores diversos, depósitos de minerales, etc., es igual, pero se caracteriza la lesión. Se busca en el repertorio edema, que se busca como hinchazón hidrópica, el tipo de tumor, vamos al capítulo de tumores y ponemos el tipo de tumor. Si es tumor quístico, se pone tumor quístico, o sea, se caracteriza la lesión y se pone en la repertorización. Y cuando hay predominio de sífilis, que son las epilepsias secundarias degenerativas, afección del sistema nervioso, necrosis, esclerosis, desmielinización, ACV, etc., y extracraneales, afecciones de otros órganos, riñón, hígado, etc., es igual más la caracterización de la lesión. Necrosis, ACV, que está en el repertorio, trombosis, que está en el repertorio, esclerosis, etc. Entonces se agrega en la repertorización para diferenciar unos medicamentos de otros, pues es importante tener en cuenta la lesión cuando son epilepsias que obedecen a problemas lesionales. Entonces vamos a ver con casos clínicos un ejemplo de cada tipo de crisis epiléptica. Algunos ya los que hacen el curso con nosotros los vieron, otros no, y están resumidos porque si no duraría mucho esto. Bueno, y disposiciones físicas, una sola vez en la vida lo vi, por eso este caso lo reiteramos, porque por lo raro. Es un caso de indigestión, intoxicación alimentaria severa. Un canino raza cruza pequinés hembra de 7 años, yo estaba trabajando en una veterinaria haciendo una guardia y estaba con
estatus epiléptico, estaba en convulsiones continuas, canalizado con el diazepam, el fenobarbital, etc. Y me dicen, se debe haber intoxicado, porque la gente dice que se robó habían hecho un asado, un pequinés, y atacó el tacho de basura y se comió los restos de todo el asado. Y de ahí fue directo a la veterinaria con convulsiones. Entonces, en este caso, que es una indisposición, porque la perra no tenía absolutamente nada, bueno, motivo de consulta, convulsiones continuas. La causa, comer en exceso. Entonces, vamos al repertorio, capítulo generalidades, comiendo en exceso agrava. El efecto, indigestión. Y el síntoma concomitante, convulsiones por indigestión. Entonces, si cruzamos esos tres síntomas, que son los que presentaba el paciente, comer demasiado agrava, indigestión y convulsiones por indigestión, único remedio, Ipecac, que fue el medicamento que permitió que el animal se vaya tranquilo a la casa y que vomitara a las 3 o 4 horas todo lo que había comido. Entonces, así yo no tuve en cuenta si la perra era gruñona, dulce, dócil, si era friolenta, calurosa, nada. Tomé en cuenta nada más los síntomas que motivaron ese estatus epiléptico, porque es una indisposición, no depende del fondo del animal. Habría que ver a cada uno de nosotros, si nos meten con un embudo comida y comida, capaz que alguno tiene convulsión, y a ese habría que darle Ipecac. Capaz que otro explota. Bueno, ese es un caso de indisposición física. Ahora vamos a un caso de indisposición psíquica. Emoción súbita, una perrita hembra de 3 meses con episodios reiterados de convulsiones de hace 24 horas. Eran así, sueño profundo, sueño profundo, sueño profundo, se levantaba, gritaba, caminaba en círculos alrededor de la habitación. Había una bacha de la pileta de la cocina donde se tiraba a la bacha de la pileta de la cocina. Otra cosa que notamos es que estaba muy preocupada la guardiana, estaba con lentes y se le tiraba a la cara. Bueno, ese era el cuadro. Daba vueltas, se le tiraba a la bacha de la cocina, rebotaba con una perlita chiquitita, plin, 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 totalmente sin conciencia, inconsciente. Hacía esas vueltas, volvía al lugar donde estaba durmiendo, dormía profundamente 1 hora y media, se levantaba y hacía el mismo. En eso consistía la crisis epiléptica. Por supuesto, ya se había involucrado un veterinario convencional que le había dicho que seguramente tenía neospora y que había que sacrificarla. Bueno, todas esas cosas que hacen los veterinarios para tranquilizar a las personas que tienen animales domésticos. Bueno, entonces yo ya estaba presionado, había que obtener un resultado rápido. Bueno, causa más reacción, presenció y fue involucrada en una pelea, gritó mucho y se escondió. Vivía con otros perros grandes, los perros grandes se trenzaron, el cachorro, que siempre está en el medio, salió corriendo y a las horas de eso empezó con este cuadro. Se asustaron, la llevaron al veterinario, el veterinario dio su veredicto nefasto, volvió y ahí aparecí en escena. Bueno, los síntomas de la crisis los conté: deambula en forma inconsciente automática, inquietud, las vocalizaciones, gemidos, lloriqueos, quejidos, y trata de morder la parte inferior de la bacha de la cocina y se arroja sobre mis lentes, me decía la guardiana de la perrita. Entonces, tomamos estos síntomas, como es una indisposición, la causa es el susto. En realidad la causa del susto, una veterinaria que está en el fondo está involucrada, Carolina. Yo no había tomado susto, estaba con todo esto y se asustó. Si se pelean 2 perros y la perrita está en el medio, se asustó, no cabe duda. Bueno, se asustó, está bien, se asustó. Entonces, trastorno por susto fue la causa. Inquietud, impulsándolo de aquí para allá, ahí dice etcétera, porque sumamos inquietud, impulsándolo de aquí para allá, más inquietud, moverse constantemente debe, más actividad, deseo de. Bueno,
Lo de la conducta automática se busca como gestos automáticos más inconsciencia, conducta automática. Se suman los dos que significan lo mismo. En mente gritos, porque hacía esos círculos gritando. Y en generales, brillantes objetos, trastornos porque la bacha de la cocina es el reflejo, eso nos costó sacarlo, pero lo sacamos. ¿Qué tenían en común la bacha de la cocina y los lentes? El brillo. Bueno, Belladonna y Ossiamus Iracesis salen y nos decidimos por Belladonna, que en 24 horas no murió por la neospora, la perrita. No, se había puesto de moda la neospora, no sé, hubo un momento en que se puso de moda en el conurbano y todo cachorro con convulsiones tenía neospora, no sé por qué. Entonces acá tampoco tuvimos en cuenta nada de la perrita, además un cachorro, era un cachorro juguetón. Igual aunque hubiéramos querido tener en cuenta, no hubiéramos podido. Bueno, esos son dos casos de indisposición, física y psíquica. Ahora vamos a un caso de miasma agudo. Distemper neurológico, canino grandanés hembra, 8 meses con estado epiléptico al día siguiente de haberle aplicado sin intención, porque la colega que lo hizo jamás sospechó que por ponerle una crema 6A en unas pústulas iba a desencadenar esto, pero bueno, la crema 6A, no sé si en Uruguay está, bueno, y para ella tiene corticoides, antibióticos, claro. Es una crema que le ponen de todo. Bueno, sobre unas pústulas localizadas en el abdomen. Imagínense, cachorro grandanés de 8 años que va a hacer todo babicón a la veterinaria, la persona le dice, mire, le apareció esto, póngale esto. Y al día siguiente ingresa internada con estatus epiléptico. Entonces, bueno, la causa, erupciones suprimidas, no cabe duda. Tenía la característica de que las convulsiones empezaban en el dedito rudimentario el chiquitito, sería el análogo al pulgar, claro. Entonces, como mano y pie para los animales más o menos lo mismo, se suma, tienen 3 remedios cada rubro, los dos juntos para que por lo menos queden 5 o 6 remedios. Y en el ojo, los ojos estaban girados hacia arriba, o sea, las córneas estaban por acá atrás, solo se veía la esclerótica y mirando bien las córneas estaban por ahí arriba, perdidas en el horizonte de arriba. Bueno, haciendo esta repertorización de estos 3 síntomas, el único medicamento que cubre todo es Cuprum. Cuprum 200 también salió del estatus epiléptico, se fue a la casa. Pero lo más cómico, yo no trabajaba en esa veterinaria, que una amiga mía, que fue la de la crema 6A, me dijo que no volvió más la perra. Entonces pensamos, ¿cómo pensamos siempre nosotros? Murió. Bueno, al año la llevan a la perra a darle la vacuna antirrábica. Y le preguntan, ¿pero qué? Ah, no, esa vez anduvo bien. Eso sí, desde que tuvo el moquillo, cambió el carácter, ahora se puso valiente. Y si uno lee Cuprum es un medicamento retraído, cobarde y demás. Cuprum es el medicamento, se lo dimos por un cuadro agudo, por un moquillo, pero resultó ser, de casualidad, porque un animal de 8 meses no cambia súbitamente su conducta. Era una gran danés, una Scooby-Doo, que se transformó en una danesa no tan Scooby-Doo, digamos. Bueno, esas las agudas, vimos indisposición psíquica, indisposición física, un cuadro de un miasma agudo. Ahora vamos a una crisis epiléptica crónica sórica. Bueno, convulsiones generalizadas, canino, raza indefinida, hembra 8 años, súper ansiosa, se afecta por jugar demasiado a la pelota, se enceguece y puede convulsivar. Cuando intentan ponerle la pipeta y en la veterinaria, ¿agrede o se hace caca? Con el baño, como un potro en la doma. Por alegría o cuando la retan, se hace pis. Esa es la descripción de la perrita. Extremadamente inquieta, no para,
salta todo el tiempo como una perra de circo, está muy sacada, necesita morder, rompe objetos, sobre todo las pelotas de tenis con las que juega, las deshace. Y las convulsiones tienen las siguientes características. Causa por exceso de nerviosismo, sobre todo cuando se pasa de rosca jugando, y aparecen súbitamente sin ningún signo que las prediga. Una vez le dio un ataque cuando saltó en el aire. Saltó a agarrar la pelota y ya cayó con convulsión, o sea, súbita, ¿no? Entonces tomamos trastornos por excitación emocional, no cabe ninguna duda. Lo de la actividad, lo de la inquietud, etc. Saltar. Porque un perro cuando salta, cuando su único, o sea, además de correr, salta todo el tiempo, se toma saltar. La destructividad, que rompe todo. Y súbita manifestación, que es eso de que los trastornos aparecen, o sea, súbita manifestación, aparece de la nada. No hay nada que preanuncia, que puede ser un dolor, puede ser una enfermedad aguda, puede ser una convulsión, es de golpe, de repente, súbita manifestación. Bueno, salen 6 remedios, veladona, cuprum, fósforo, veratrum, apis y taréntula, y leyendo la materia médica es un caso de taréntula, la perrita esa. Bueno, esa perrita con taréntula no tuvo más convulsiones. Y, a ver, ayer, ¿quién habló? Bueno, quedó mucho más calmada porque una colega ayer nos contaba un caso de taréntula, entonces que bajan mucho los decibeles. Nunca va a ser un animal tranquilo, pero lo importante que son las convulsiones, la excitación, sigue teniendo la misma excitación pero no le produce convulsiones, que es lo más importante. Ahora, crisis epilépticas crónicas sónicas, esa es convulsión generalizada. De la nada tenía una convulsión generalizada. Ahora vamos a las focales. Un beagle macho de 7 años, terror a las alturas, no baja las escaleras, sube a la mesa para robar comida, pero luego no baja. O sea, fíjense lo que es el poder de la comida, ¿no? Pues él sabe que no puede bajar, pero no puede evitar robar la comida. Si llueve no sale ni a palos, lo sacan con paraguas. Hay gente que hace eso, saca al perro con el paraguas. Y le tiene terror al baño, se pone rígido, se desespera. Las convulsiones causa, no saben por qué tiene convulsión. El 90% de los casos son así, generalmente. Y por unos minutos saca y mete la lengua de la boca repetidamente como lamiéndose la nariz, y en otras ocasiones lame el piso compulsivamente y no nos registra. O sea, cuando está lamiendo el piso, bueno. Entonces tomamos lo del miedo de altos lugares, no cabe ninguna duda. Lo de que acá mojar se agrava, porque es una sumatoria que hacemos, que el baño lo agrava, mojar se agrava y miedo al agua, las tres cosas juntas que significan lo mismo. Boca protuberante, en este repertorio aparece como protuberante, en otros repertorios como protrusión de la lengua, rápidamente lanzada hacia adentro y hacia afuera como una serpiente. Y en mente los gestos automáticos, eso de lamer el piso, el gesto automático, y inconsciencia, conducta automática. Bueno, 2 remedios, la chesis y licopodium, que empatan siempre, y por lo de la lengüita, la chesis. Y bueno, ese perrito también con la chesis no tuvo más convulsión. No tuvo más significa que en la segunda consulta, si tenía 4 ataques tiene 2, en el tercer control tiene 1 y a los 6 meses no tiene más. No es que no tiene más de golpe. Paulatinamente desaparecen, pero no vuelven a aparecer con años de evolución. Y crisis epilépticas crónicas psicosifilíticas, un caso que no es mío sino de Carolina, tumor cerebral, que también los colegas lo conocen, un canino caniche macho de 12 años. Entonces, cuando estaba bien le gustaba romper las cosas de la casa, frecuentemente se masturbaba y presentaba eyaculación con abundante cantidad de semen, un caniche.
los disparadores de las convulsiones cuando se pone muy nervioso o cuando lo llevábamos en el auto o con luna llena, ahí tenemos 3, y la causa, tumor cerebral. Entonces la repertorización, convulsiones, excitación agrava, mente, destructividad, en masculinos genitales, disposición a la masturbación, viajar en coche agrava, luna llena agrava y tumor de cerebro. Único medicamento que cubre todo, Veladona 1LM, y vivió 2 años sin convulsiones, hasta que hubo una cosa que se llamó luna roja, que fue inevitable. Fue más que la luna llena. Pero el perro hizo una insuficiencia renal, fue internado con insuficiencia renal y no hizo convulsiones, o sea, se murió por el riñón senil. Y Carolina le preguntó, ¿pero hizo convulsiones? No. O sea que la veladona le controla convulsión, pero no evitó que haga una insuficiencia renal que tenía 15 años. Bueno. Pero la causa, que es un tumor cerebral, que el tumor cerebral medía 2 centímetros en el cerebro de un caniche, y estuvo 2 años controlada las convulsiones hasta que murió, lamentablemente, por esa luna roja y la insuficiencia renal. Bueno, ¿cuáles son los síntomas que más frecuentemente observamos con una muestra de casi 100 pacientes con convulsiones? Éxitos, fracasos, todos los que llegaron a nuestros oídos y tuvimos la posibilidad de intervenir y medicarlos. Bueno, antes de la crisis epiléptica, los síntomas comunes, o sea, lo más frecuentemente observado, que no es homeopático, no se debe tomar: ansiedad, desasosiego, inquietud, búsqueda de compañía y apego, y esconderse. Eso es lo que más frecuentemente se relata. Los síntomas característicos que sí son significativos y para incluir en la repertorización: cabeza caliente, lengua color violeta y vómitos. De nuestra experiencia personal, eso no significa que sean los únicos. Bueno, la crisis epiléptica comienza, síntomas comunes en la cara o cabeza, es común en el distemper canino, o sea que no es síntoma en perros con distemper. Muchas veces empiezan así y después se generaliza. Y durmiendo es común en las epilepsias primarias, o sea que tampoco sería síntoma homeopático. Y síntomas característicos, el caso justo que vimos, que le empiece en el dedito. Después hay uno muy cómico que era un cerdo. Yo particularmente siempre a lo largo de mi vida, perros y gatos, pero Carolina incursionó un poco en el mundo de la granja, y un cerdo con convulsiones que se le separaban los dedos. Así empezaban los dedos, la pezuña se le separaba así empezaban las convulsiones. O sea, en los dedos. Bueno, durante la crisis epiléptica, los síntomas comunes durante la crisis, los que no le tienen que dar bolilla, que están acostumbrados a verlo en las veterinarias: conciencia, sin conciencia, casi todas las razas. Conciencia conservada en las razas toy o perros pequeños, esos no pierden la conciencia. Y los gritos, es bastante común. Síntomas motores: nistagmus, opistótonos, sacudidas de la cabeza, que sean tónicos, tonicoclónicas y trismus. Esos son síntomas comunes, presentan muchas veces en muchos pacientes. Y signos autónomos: midriasis, cialorrea, incontinencia fecal y urinaria y taquicardia, taquipnea. Son los síntomas comunes durante las convulsiones que no deberían tenerse en cuenta. Los síntomas característicos que nosotros observamos y que sí deberían tenerse en cuenta: motores, cabeza rotada hacia un lado, girar en círculos, que la convulsión sea girar en círculo, protrusión o movimientos de la lengua, rotación de los ojos para arriba, para abajo, para los costados, estrabismo, y la separación de los dedos.
Y signos autónomos: diarrea violenta y o vómitos, emisión de semen, hipo, algún olor particular del cuerpo, olor ácido, olor pútrido, fétido, el tamaño de las pupilas que no sea midriasis, o sea, anisocoria o miosis, en la saliva el olor, el color, la consistencia, si es saliva muy espesa, pegajosa, que no se despegue, pero generalmente que tengan la espuma, y la temperatura de la cabeza y del cuerpo, caliente o frío, o algunas partes calientes y otras frías, las extremidades frías y la cabeza caliente, las extremidades calientes y la cabeza fría. Y después de la crisis epiléptica, los síntomas comunes: conductuales, lloriqueo, desórdenes cognitivos, deambulación constante, desorientación, desconexión, embotamiento, sueño profundo, todo eso es relativamente común. Deseo de compañía, apego, es muy común en las razas toy. Y hipersensibilidad al tacto, a los ruidos, etc. Esos son síntomas comunes de observar después de las crisis. Motores, ataxia o debilidad, también son síntomas comunes. Y autónomos, apetito y sed incrementados y cabeza congestiva, caliente. Y los síntomas característicos que nosotros hemos podido observar: conductuales, asustadizo, deseo de correr, de escapar y hasta de trepar, hemos visto, girar en círculos también. Autónomos, ausencia de apetito o ausencia de sed, que es lo contrario, porque siempre se hablaba del escape hipotalámico, que tiene justamente más apetito y más sed. Si no quiere comer, es un síntoma a tener en cuenta. Y el olor del cuerpo y del aliento, si manifiesta alguna particularidad. Los disparadores más comunes: ambientales, las fases de la luna, luna llena o luna nueva. Tensión y estrés familiar, peleas familiares. Hay un término que es órgano externo de somatización, que está en la página, que significa lo que hoy llamó Gustavo acuerdo de inconscientes. Acuerdo entre inconscientes. Acuerdo entre los conscientes. Entre inconscientes. Entre inconscientes, bueno. Que es que el animal manifiesta la tensión que hay en la familia y lo manifiesta con una descarga eléctrica que es una convulsión. Y ruidos y tormentas. En los emocionales, ansiedad por separación, al quedarse solo. La excitación es, creo que el 90% de los casos tiene el trastorno por excitación emocional. Por el nacimiento de un bebé, que ahí sí, ¿qué pasa? Pero bueno, es un disparador de convulsiones en los animales que tienen tendencia a hacer crisis epilépticas. Y el susto. Y fisiológicos durante el celo, antes, durante o después, y en las perras que hacen lactancia fisiológica sin haber tenido cachorros. Si tienen tendencia a la crisis epiléptica, muchas veces en esos periodos hacen convulsión. Predisposición caracterológica, obviamente, siempre la predisposición. Es raro que uno piense que va a tener crisis epilépticas el pachorra, tranquilo, el carbo vegetal, el carbo animal y grafites. No, difícil. Es más para los loquitos. De hecho, los medicamentos que salen, ustedes vieron, Tarentura, Cuprum, Veladona. Bueno, carácter ansioso, nervioso, temeroso es lo más frecuente. Muchas veces pasa que las personas de buen corazón que recogen animales de la calle a la semana están en la veterinaria porque tienen convulsiones. La tendencia a la destructividad también es otra característica del comportamiento del animal que lo puede llegar a hacer convulsión. Y bueno, para terminar, conclusiones y comentarios. El dedito para abajo, ¿cuándo tenemos tendencia a fracasar en la terapéutica? Cuando hay lesiones irreversibles, como en el caso de una desmielinización o de un tumor.
cuando los síntomas que rescatamos son solo comunes, o sea que no hay forma de darle un medicamento al animal, sino que estamos medicando una crisis epiléptica común, o cuando hay falta de paciencia por parte de las personas que viven con el animal. O de nosotros mismos. Hay veterinarios que tienen la tendencia por ansiedad o todo a cambiar mucho el remedio muy frecuentemente. ¿Y qué nos puede llevar al éxito? Hacer una semiología correcta. Por eso fue un poco la intención de este trabajo, de diferenciar para que tratemos de hacer la semiología de los síntomas correcta y tratar de no pifiarle. Ser buenos observadores porque los síntomas están, lo que pasa es que nosotros no los vemos. Por eso que filmen, ahora que está con la tecnología actual ya no hace falta ni que lo traigan, fílmelo y me manda la filmación. Y basarnos en los síntomas característicos que diferencien a Pedrito con convulsiones de a Pepito con convulsiones. Entonces eso es lo fundamental. Y bueno, muchas gracias. Espero que no se